Evangelio de Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Dice la palabra del Señor. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, venimos en esta mañana delante de ti, amado Dios, creyendo en tu poder, en tu gracia y en tu fidelidad, creyendo, Dios, que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú eres el Todopoderoso. Padre, clamamos a ti en esta mañana para que esta palabra, Señor, el poder de tu Espíritu llegue a nuestras vidas y llegue a todos aquellos que van a escuchar y a ver este mensaje. Padre, te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero ver que me levante la mano el que no haya hecho la oración del Padre Nuestro. Ahora, yo quiero ver la mano levantada de todos aquellos que han hecho por más de 5 veces la oración del Padre Nuestro. Los que han hecho esta oración por más de 5 veces. Muy bien, bájela. Yo creo que por años hemos hecho la oración del Padre Nuestro. Yo creo que aún los creyentes y los no creyentes han hecho esta oración. Y aún los que no, muchas veces ni siquiera, o aún los que no son del pueblo católico, que es donde se usa esta oración como un rezo. Pero hay gente que no es ni siquiera del pueblo católico, ni son creyentes, pero han hecho en alguna ocasión esta oración. O sea, ¿quién no ha hecho esta oración alguna vez? ¿Quién no ha recitado muchas veces la oración del Padre Nuestro? Los que toman título del mensaje, el mensaje de hoy es: venga tu reino y hágase tu voluntad. Es el mensaje, el nombre del mensaje. ¿Y quién no ha hecho la oración del Padre Nuestro? Yo creo que el pueblo de Dios es todos los días que hacemos esta oración de una forma u otra del Padre Nuestro, en donde reconocemos a nuestro Dios como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro dueño, como el que gobierna nuestra vida. Algo que debemos de tener en claro nosotros y todos los que la hacen es que al hacer la oración, una de las cosas que le decimos al Señor, una de las peticiones que le hacemos a Dios en la oración al Padre Nuestro, está condensada en este versículo 2. Y lo primero que nosotros cuando hacemos esta oración a Dios le decimos es: venga tu reino. Señor, venga tu reino. Señor, que tu reino esté sobre mi vida, que tu reino esté gobernándome. Le estamos dando el gobierno total y absoluto a Dios sobre nuestras vidas. Le estamos diciendo: Señor, tus leyes, tus normas, tus decretos, tus mandamientos para mí son inviolables. Señor, tú eres mi rey. Cuando usted le dice al Señor: venga tu reino, le está diciendo, todos los días que usted hace esta oración, le está diciendo: Señor, tú eres mi rey. Tus mandamientos para mí son prioridad. Son inviolables tus mandamientos. Lo que tú demandas, lo que tú has escrito, tu palabra, lo que está allí condensado, para mí es norma de vida, es lo principal.
Venga tu reino, es lo principal. Señor, tú eres mi rey. ¿Sabe? Hoy es un día de elecciones para Colombia. Y lo que usted y yo hacemos, bueno, con la pastora ya y algunos hermanos ya cumplimos con ese deber de ciudadanos colombianos. Pero ¿sabe uno qué está diciendo? Yo quiero que usted me gobierne. Hoy, cuando usted y yo vamos y llenamos nuestro tarjetón por el que queramos que sea nuestro presidente, estamos diciéndole, le doy autonomía a usted para que me gobierne. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer algunos de los que todavía no han sufragado. Le van a decir, van a plasmar y van a decir, quiero que usted sea mi gobernante. O sea, me voy a sujetar a lo que usted diga. Me voy a someter a lo que usted haga. Eso es lo que está haciendo hoy el país. Todos los que vamos y sufragamos, los que no lo hacen, dicen lo que salga me sirve, o no me sirve lo que salga. Y entonces, cuando usted y yo como creyentes, cada día, cada vez decimos, Señor, venga tu reino. Señor, toda la normatividad del cielo, Señor, voy a cumplirla. Señor, me sujeto a todo lo que tú hayas dispuesto. Señor, no pecar hace parte de la legislación del reino. Procuraré no pecar, porque entonces si lo hago, violento mi compromiso, más bien que un compromiso, una petición que hacemos. Si usted revisa, es una petición, una solicitud. Señor, venga tu reino. Señor, todas las normas, todo lo que tú has decretado, todo lo que tú has mandado, todo lo que tú has demandado, todo lo que has dicho, Señor, me sujeto a eso. Te estoy pidiendo que tomes el control de mi vida. Te estoy pidiendo que todo lo que gobierne el cielo me gobierne a mí. Eso es lo que dice la iglesia. Eso es lo que usted dice cada que está orando. Venga tu reino, Señor, gobiérname. Sé mi rey, Señor. Y es necesario que usted y yo estemos atentos a la oración que hacemos. Mire que aquí cuando inicia en el versículo 1 dice que Cristo estaba orando y uno de sus discípulos, cuando él termina de orar, él le dice, Señor, enséñanos, porque orar pues es hablar con Dios. Es el medio de comunicación a través del cual usted y yo nos comunicamos con Dios. Es a través de la oración. Si usted no está orando, no puede decir que se está comunicando con Dios. No es que como el Señor es omnisciente, estamos ahí conectados. No, orar es hablar. Orar es hablar. Venga tu reino, Señor. Entonces le dicen, enséñanos a orar. Y el Señor habla en este versículo 2 y le dice, cuando ustedes oren, le dicen, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, el reino de los cielos a mi vida, el reino de los cielos a todo lo que yo hago y a todo lo que yo emprendo. Qué importante saber eso. Qué importante saber que usted y yo hemos tomado la decisión de que el reino de los cielos venga a nuestra vida. Y entonces tenemos que entender qué legisla el reino de los cielos. Cuáles son los mandamientos, cuáles son las leyes, cuáles son los estatutos, qué demanda el reino de los cielos para que sea mi gobierno. Primera de Samuel capítulo 24, primer libro de Samuel, capítulo 24. Versículo, vamos a leer del 3 en adelante. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl a ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día
de que te dijo Jehová: he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Capítulo 26. De allí, primer libro de Samuel. Capítulo 26, versículo del 7 en adelante. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Escuche lo que dice David aquí. Escuche cómo procede alguien que le ha dicho a Dios: que tu reino gobierne en mi vida. Escuche cómo procede alguien que le ha dicho: Dios, quiero que tú seas mi rey, me regiré, escúchame, por la palabra. ¿Sabe? David conocía que el decreto de un rey, el único que podía derogarlo era el rey. Escúchame, David conocía que era Dios su rey, el que había ungido a Saúl, y que él no podía invalidar ese decreto del rey. David, aunque parecía que la situación era acorde con lo que le decían sus capitanes, sus generales: mátelo porque Dios se lo ha puesto en sus manos, David decía: que lo mate Dios, pero yo no. ¿Sabe? Hay cosas que nos parece que Dios está de acuerdo con lo que vamos a hacer, pero qué importante es cuando vemos qué dice la palabra, qué dice la Biblia con respecto a lo que vamos a hacer. David parecía que todo se le estaba poniendo, pero si usted lee el versículo 12, dice: Dios había puesto un sueño profundo en Saúl y su ejército. Pero Dios también decía, o había dicho, que él era, David había dicho: él es mi rey, Dios es mi pastor, nada me faltará, aunque yo ande aquí o allá. Pero David entonces por eso entendía que él no podía tocar a Saúl, porque era Dios quien lo había ungido como rey. Porque David entendía que si él asesinaba a Saúl, estaba violentando ese compromiso que él tenía con Dios y ese reconocimiento que David había hecho de que Dios era su rey. Por eso tenemos que cuidarnos. Por eso cuando tomamos decisiones, por eso cuando usted y yo hemos dicho: Señor, tú eres mi rey, y entonces ya realmente como oramos es que hay otros reyes en nuestra vida. Puede ser mi trabajo mi rey por encima de Dios. Puede ser el dinero mi rey por encima de Dios. Puede ser un hijo mi rey por encima de Dios. Puede ser un cónyuge mi rey por encima de Dios. Mas sin embargo estamos diciendo: venga tu reino. David tenía aquí una situación donde estaba siendo perseguido por Saúl a muerte, y 2 veces David tuvo la oportunidad
de asesinar a Saúl. Pero ¿sabe? Dijo que me guarde Dios de yo tocar al ungido de Jehová. O sea, yo no puedo derogar algo que Dios ha hecho. Si Dios, David tenía tanta confianza en Dios que decía, si Dios me va a colocar a mí, que sea Dios quien tome la decisión de quitarlo. ¿Sabe? Nosotros debemos de entender eso. Si hemos dicho, Señor, venga a tu reino, muchas veces, yo dije 5 veces, quizá uno lo ha hecho 1000 veces. Y hemos reiterado, Señor, venga tu reino. Y hemos cantado, venga tu reino, Señor. Pero a la hora de tomar decisiones, no tenemos en cuenta las normas del reino. A la hora de tomar decisiones, no tenemos en cuenta la norma, los mandamientos, los estatutos, lo que el rey ha demandado. ¿Qué hacer? Para David estaba claro que en su corazón estaba el gobierno de Dios. Todos los mandatos de Dios, decía David, todo está. Solo Dios podía derogar lo que él mismo había demandado. La Biblia dice que en la ley, en los reyes de Persa, babilónicos de ese tiempo, nada podía ser derogado. Lo que un rey demandaba, lo que un rey sellaba con su anillo, nadie, ni siquiera el mismo rey, podía derogarlo. ¿Cuánto más los mandamientos de Dios? ¿Cuánto más cuando de manera voluntaria usted y yo hemos dicho, Señor, venga a tu reino? Porque eso es lo que le decimos en la oración. Señor, venga a tu reino. Te estamos pidiendo, Señor, venga a tu reino. Lo estamos requiriendo usted y yo. Vemos aquí a un hombre que entendió que era tener a Dios como su rey. Usted y yo entendemos que es tener a Dios como nuestro rey. Entendemos que es decirle, Señor, venga a tu reino, gobierna sobre mi vida, toma el control sobre todo lo que yo pienso, sobre todo lo que yo emprendo, sobre todo lo que yo hago. La pregunta entonces esta mañana es, ¿gobierna el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Sí hay un gobierno de Dios? ¿Le permitimos, escúcheme, dar órdenes o instrucciones y cumplirlas? ¿Es prioridad lo que Dios demanda para nosotros? ¿Es prioridad los mandamientos de nuestro rey? David pudo haber visto como una prioridad su vida, tomar venganza, quitarse el problema, máxime cuando David ya había sido ungido también. Pero David entendía que Saúl para David seguía siendo el ungido de Jehová. Saúl seguía siendo para David alguien que había sido nombrado por el reino de los cielos. ¿Es prioridad para nosotros lo que Dios demanda en su palabra? Cuando usted y yo vamos a tomar decisiones decimos, ¿y cómo está el gobierno de Dios? ¿Qué dice el gobierno de Dios acerca de mi vida? ¿Es para nosotros lo más importante la palabra, lo que Dios dice? ¿Es más importante lo que Él dice? ¿Lo que Dios demanda? ¿Lo que Él le dice al hombre? ¿O es más importante lo que dice el hombre? ¿O es más importante lo que dice el mundo? ¿O es más importante lo que dicen los vecinos? ¿O es más importante lo que dice tu familia, tu casa? ¿Es más importante lo que Dios te dice? ¿Lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo que dice el reino de los cielos? ¿Sabe? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, hablando de prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe? Jesús enseñó cuál debería ser nuestra prioridad. Prioridad es lo primero. ¿Qué debería ser lo primero? El reino de Dios y su justicia. Quiere decir el reino de Dios y sus mandamientos. El reino de Dios y lo que dice.
¿Cuál es la prioridad en mi vida? Si he dicho, Señor, venga tu reino, entonces, ¿cuál es la prioridad en mi vida? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, cuando a Jesús le dijeron cuál era el más grande de todos los mandamientos, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu integridad. O sea, esa es la prioridad del reino, porque yo le he pedido a Dios que venga su reino a mi vida. En todas las decisiones que yo tome, tengo que tener en cuenta qué demanda el reino, aunque parezca que me favorecen, porque hay cosas que parece que es lo que me conviene y me favorece. No importa, por eso hoy es necesario que todo Colombia, que la iglesia tome decisiones en sabiduría, porque puede ser que hayan cosas que digan que parecen buenas, pero ¿es lo que parece o es lo que dice el reino de los cielos? Hay decisiones en tu vida que tendrás que medirlas o decidir a qué le das prioridad. Si realmente en tu vida la prioridad es el reino, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino pues de Dios debería ser nuestra prioridad. Y lo segundo que encontramos aquí en esta oración es que se haga su voluntad en mí. Venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, no solo basta con pedir que venga el reino, sino que el reino haga en mí su voluntad. Que se haga la voluntad del reino, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, que se haga la voluntad de Dios en mi casa, que se haga la voluntad de Dios en mi hogar. Qué importante es entender, escuche, las implicaciones que tiene esta solicitud que le hacemos a Dios, a nuestro Dios, cada que oramos. Hágase tu voluntad. En la primera parte del Señor le decimos, Señor, lo que tú demandes como mi rey. Y aquí en esta parte le decimos, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú demandes, y aquí le decimos, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras para mí. Muchas cosas pedimos a Dios en nuestras oraciones, pero solemos olvidarnos que le hemos dicho que haga su voluntad en nuestras vidas, así como en el cielo. Señor, así como en el cielo, haz tu voluntad en mí. Eso es lo que le decimos cada que oramos a Dios. Señor, hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. ¿Sabe las implicaciones que tiene esa oración? Esa petición que le hacemos al Señor. ¿Sabe lo que implica decirle a Dios que se haga su voluntad en mi vida? Escúcheme, es decir, que si hay un propósito en mí que está en contra de la voluntad de Dios, no puedo llevarlo a cabo. Aunque implique, escúcheme, no alcanzar sueños. Aunque implique muchas veces dolor. Aunque implique pérdidas. Aunque implique fracasos. Aunque implique burlas. Aunque implique derrotas. Si está en contra de la voluntad de Dios, mi propósito, yo tengo que permitir que sea realmente la voluntad de Dios que gobierne en mi vida. Lo que implica decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieras, que se lleve a cabo lo que tú quieras. Si Dios no está, si al yo mirar el mandamiento, si yo al mirar el mandamiento del reino veo que está en contravía a lo que yo quiero, pues si yo le he dicho, Señor, hágase tu voluntad,
Yo tengo que sobreponer lo que dice el reino por causa de mi voluntad. Y a veces eso implica fracasos, implica pérdida de sueños, implica dolor muchas veces y aún en muchas ocasiones implica la muerte. Por permitir la voluntad de Dios en nuestra vida. La garantía es que todo nos ayuda para bien. Dice Romanos 8:28, al final todo dice nos ayuda para bien. ¿Sabe? Qué importante es entender eso, que cuando usted y yo le decimos, Señor, hágase tu voluntad, no puedo llevar a cabo mi voluntad, sino que tengo que ver si es la voluntad de Dios la decisión que yo esté tomando. Mire qué importante es lo que está escrito aquí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer Mateo 26 del versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Escuche, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es. ¿Sabe? Qué interesante cuando medito en este pasaje. Que Dios no le conteste a usted o a mí. Uno dice, es válido. Con tanto error que cometemos. Pero que Dios no le conteste a Cristo. Ahí sí ya empezamos a ver otro tipo de situaciones. ¿Sabe? Pero es importante o interesante ver cómo realmente la voluntad de Dios gobernaba en Cristo su Hijo. Y la Biblia deja ver, el escritor Mateo deja ver que Jesús estaba tan angustiado, era tan agónica su condición emocional, que dijo que estaba triste hasta la muerte. Que dijo que sudaba como grandes gotas de sangre. Era tan estresante, podemos decirlo, la condición de Jesús, a lo que Él se iba a enfrentar, siendo santo, a cargar con el pecado de todos nosotros, de todos los que han vivido y los que vivan y se arrepientan, de todo el mundo. Porque así lo dice Juan 3:16, de todo el mundo. Y entonces le producía tal estrés que se postró y le dijo, Padre, si es de ti, ¿sabe qué está diciendo? Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero le dice, pero no se haga como yo quiero. Qué importante es nosotros hacer esas oraciones así, escuche, pero obedecer aunque no haya respuesta. ¿Sabe? Muchas personas se apartan de Cristo porque hacen oraciones que no tienen resultados o respuestas de acuerdo a lo que están pidiendo. Y es que hemos estado estudiando en la iglesia
este libro de oración y adoración, y en donde aquí nos dice exactamente o nos ayuda a entender qué es tener una relación con Dios. ¿Sabe? Mucha gente se ha apartado porque pide algo y no tiene resultado. No, pero es que la Biblia dice que todo lo que le pidiera al Padre, en el nombre de Jesús Él lo hará. Pero es que la Biblia dice, pedid, se os dará, y que todo lo que pida el Padre me lo va a dar. Pero desconocen la parte que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que querás. O sea, la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu oración a Dios? Lo que estás pidiendo está dentro de la voluntad de Dios, porque cuando Jesús le pide al Padre, le dice, si no es tu voluntad, no lo hagas. La Biblia hace silencio, Dios hace silencio. ¿Sabe? Muchas veces Dios hace silencio ante oraciones que hacemos, que no tienen nada que ver con la voluntad de Él. Pero le hemos dicho, hágase tu voluntad. Pero cuando no viene lo que estamos pidiendo, eso nos pone en contra de la voluntad de Dios, porque nos disgustamos, muchos se apartan, muchos dejan de servirle al Señor. Señor, yo llevo una ofrenda, pero tu palabra dice que tú me harás al 30, al 60 y al 100 por uno. Y si ha pasado un mes y no lo recibes, dices, Señor, usted no me cumplió. Hacemos oraciones donde aún hay pérdidas y Dios hace silencio. Si Él es mi rey y si yo estoy diciéndole que haga su voluntad en mí, pues yo tengo que decir, Señor, como dijo David, he orado porque mi hijo no muera, he ayunado por 7 días. Cuando le dicen, ¿y por qué ahora te vistes? Ya que murió te vistes, te lavas, te vistes y comes. Dice, porque yo oré, pero yo tengo claro que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para mí. Que aunque no haya cumplimiento, que aunque yo no vea lo que estoy pidiéndole al Señor, su voluntad siempre será lo mejor para mí, lo más necesario. Porque es que la palabra dice, pedid todo lo que necesitáis, y a veces pedimos lo que no necesitamos. Y Jesús oró, pero había un plan de Dios desde la eternidad, que el Hijo del Hombre tenía que morir por el pecado nuestro. O sea que podemos verlo allí, en la enseñanza que Cristo hace a nosotros, que no era la voluntad de Dios, que Él no muriese en la cruz. Escúcheme, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, todos son buenos. Todos son buenos para nosotros. Y el hecho de que Dios no responda a algo conforme a lo que estamos pidiendo, no quiere decir que Él desconozca tu oración. Lo que pasa es que Dios hace silencio cuando las oraciones que hacemos no son de acuerdo a sus propósitos. Y nosotros tenemos que entender que si le hemos dicho, venga tu reino, hágase tu voluntad, tenemos que sujetarnos a su voluntad y siempre entender que la voluntad de Dios es buena para con nosotros. Pero este pasaje deja ver lo importante que es para nosotros y lo que significa en nuestras vidas cuando le decimos a Dios que le concedemos permiso para que haga lo que Él desee en nuestras vidas. Qué importante es entender esto. Señor, te he concedido permiso para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y entonces cuando yo veo la Biblia, la voluntad de Dios es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando yo voy a la Biblia, veo que la voluntad de Dios es que usted vaya y predique la palabra. Cuando usted y yo vemos la Biblia, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvos. Cuando usted y yo vemos la Biblia, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos. Cuando usted y yo vemos la Biblia
vemos que la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos todos en armonía. Cuando usted y yo vemos la Biblia, la voluntad de Dios es que usted y yo enseñemos a otros a guardar la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad, porque conozco lo que está demandando el reino. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del 7 en adelante. Pablo le está hablando a los corintios y le está contando lo que le ha pasado a él. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo en la clase que estaba dando de oración a oración le decía a los hermanos, ¿cómo habría sido el clamor de Pablo? ¿Cómo sería el clamor, el ruego de Pablo delante del Señor? Cuando él dice que 3 veces ha clamado al Señor que le quite ese aguijón, ese mal que él tiene. Y Dios, dice Pablo, me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Escuche, solo eso lo dice un hombre que reconoce, escúchame, y respeta la voluntad de Dios en su vida. No importa, dice Pablo, yo he rogado, he orado al Señor, he orado de la manera correcta, le he clamado, y escúcheme, hasta que Dios le tuvo que decirle: ya, bástate mi gracia. Pablo está diciendo aquí en esta oración o en esta enseñanza, le está diciendo a la iglesia, a los corintios, era la voluntad de Dios que yo fuera débil para que Él se glorificara en mi debilidad. Pablo está enfermo. Pablo está enfermo, pero Pablo ya había dicho: ya no vivo yo, Cristo. ¿Sabe que muchas veces decimos así? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe qué significa que Cristo vive en mí? Que se haga tu voluntad. Pablo le había dicho eso al Señor: ya no vivo yo. Desde que te conocí, desde que tuve el encuentro contigo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo había dicho: lo que tenía antes por digno, por valor, ahora lo tengo por basura por amor a Cristo. Pablo había desechado su vida. Pablo había dicho: Señor, tome el control. Y ahora venía una prueba sobre Pablo. Y ahora cómo iba a reaccionar Pablo, y ahora cómo reacciona usted y cómo reacciono yo cuando a las oraciones no viene la respuesta que yo estoy creyendo que debe ser. ¿Cómo reacciono al hacer una oración y que Dios no me conteste literalmente como yo estoy orando? ¿Cuál es mi reacción cuando no se me da, cuando no se abre esa puerta que estoy orando para que se abra? Cuando no tengo esa oportunidad que estoy pidiendo, ¿cómo se da? ¿Cómo se da mi reacción? Es la voluntad de Dios. Si tú estás orando de la manera correcta, si tú eres un hombre o una mujer de Dios, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, puede ser que hayan oraciones que Dios no responda, pero si tú tienes una buena comunión con Dios, siempre terminarás diciendo: Señor, gracias. Señor, no importa que yo no vea esto ahora, pero sé que tienes el control. Señor,
no importa lo que pase, yo te he entregado mi vida. Yo he entregado y te he pedido que vivas tú en mí y que tú hagas tu voluntad en mi vida. Si yo he hecho eso, escúcheme, yo puedo estar y seguir amando a Dios a pesar de, aunque las cosas no salgan, aunque las cosas no se den. Pablo ya había dicho, ya no vivo yo. O sea que si yo digo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿qué derecho tengo entonces sobre mi vida? ¿Qué derecho tengo? Si ya Cristo vive en mí, ya me gobierna el reino de los cielos. Si ya Cristo vive en mí, he muerto al yo, al ego, he muerto al orgullo, he muerto a la codicia, a la vanagloria, he muerto a mis intereses, he muerto a mis proyectos, a mis sueños. Si esos sueños y esos proyectos, escúcheme, violentan lo que Dios dice. Si eso violenta lo que Dios dice, entonces tengo que dejarlo aparte. Cristo vive en mí, dijo Pablo. Escúcheme lo que dice Gálatas capítulo 4. Del 8 en adelante. Pablo hablándole a los Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Al principio está hablando de lo que está diciendo en Corintios. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Parece ser que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Dicen los teólogos que supuraba materia por las vistas. Y él dice, con todo y eso ustedes me recibieron. ¿Sabe Pablo, por causa de que Dios era su rey, de que le ha dicho, Señor, hágase su voluntad en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? No importa la afección o la afectación física que Pablo tenía, seguía sirviéndole al Señor. Muchas veces nos retiene un dolor, nos retiene un sol, nos retiene la lluvia, nos retiene, ay, es que mire yo cómo estoy, me da pena ir porque yo así como estoy, como que la gripa, como que es que esto. Pablo dice, a ustedes no les dio asco de mí. O sea que Pablo, con una condición deplorable, seguía predicando porque era la voluntad de Dios. Hay cosas que puede ser que vengan a nosotros a tratar de impedir que hagamos la voluntad de Dios, y es allí donde tenemos que entender si realmente hemos dicho, Señor, hágase tu voluntad. Jesús le dijo a los discípulos, oren y velen para que no entren en tentación. O sea, la clave es orar para no entrar en tentación, porque él dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando usted y yo reconocemos que mi carne es débil, yo tengo que someter la carne al espíritu. Como Pablo había dicho, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pablo tenía una condición de salud física, porque le dice a los Gálatas, yo sé que el amor que ustedes tenían por mí, si hubiesen sacado los ojos para dármelos. Pablo, a pesar de toda la condición que tenía, seguía predicando.
Jesús, a pesar de la angustia, estaba angustiado hasta la muerte, dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hubo silencio absoluto. Entonces Cristo entendió que la voluntad del Señor era que Él siguiera con el proceso, con el plan de salvación. Pablo, a pesar de tener esa condición en ese momento, allá Pablo dijo, a pesar de todo sigo predicando, porque fui llamado como apóstol y predicador de los gentiles. Pablo seguía hablando, Pablo seguía testificando. La pregunta es, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene para servirle al Señor? Si le ha dicho que se haga su voluntad en tu vida, entonces, ¿qué te detiene? Pablo ahora estaba viviendo una situación difícil en su salud, pero Pablo había confesado que esa vida ya no le pertenecía a él. Y eso es lo que decimos cuando le decimos, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Le estamos diciendo, ya no vivo yo. Ya mi voluntad, ya mis sueños, ya mis propósitos no son la prioridad. Si le decimos a Dios que estamos de acuerdo y que queremos que Él sea nuestro Dios y nuestro Señor, escúcheme, es porque le estamos dando absoluta autonomía hasta en lo más íntimo que haya en nosotros. Le estamos diciendo, Señor, mi vida es tuya. Señor, mi vida te pertenece. Señor, úsala para la gloria de tu nombre. Póngase de pie y dígale conmigo, Señor, aquí está mi vida.